Hola a todos, les queremos dar la bienvenida a este ciclo de charlas breves que llamamos Blue Digital Talks. La idea es conversar con los principales protagonistas que están llevando adelante estos procesos de transformación, que nos ayuden a entender cómo lo están haciendo y hacer un debrief de los resultados de la encuesta que llevamos adelante junto a Sequentia y Management and Fit. La interés en realizar la encuesta surge hace 4 o 5 años. Cuando nosotros percibimos que gran parte de los procesos que estábamos realizando tenían que ver con perfiles, sobre todo en C-Level, que estaban acompañando a las compañías en hacer este proceso de transformación digital. Ahí hicimos una primera encuesta en el 2019 con foco en Brasil, en México y en Argentina. En el 2021, producto de la pandemia, que aceleró justamente estos procesos de transformación digital, pensamos que era una buena idea fortalecer y robustecer esta encuesta y actualizarla con foco particularmente en la Argentina. Y nos aliamos a Sequentia, una consultora especializada en transformación digital liderada por Virginia Genovesi, y a Management and Fit. Nuestra idea fue darle robustez tanto de lo quali con Sequentia como de lo quanti con Management and Fit. Bienvenida Virginia Genovesi, socia de Sequentia. Te sumo para que puedas contarnos tu mirada al respecto. Hola, gracias Ese y Dani, un placer haber co-creado esta iniciativa juntos. Analizando la encuesta que realizamos, uno de los aspectos que primero nos llamó la atención es que el 87,5% de las respuestas habían dado de que las compañías ya habían iniciado un proceso de transformación digital. A priori nos pareció un número relativamente elevado. Cuando hicimos el análisis de las respuestas haciendo doble clic al respecto, lo que pudimos detectar es que la mayoría de las compañías habla de transformación digital a veces al solo hecho de abrir un nuevo canal de comercialización, que es un canal de e-commerce. Y no es exactamente eso lo que es una transformación digital. Una transformación digital conlleva toda una transformación cultural principalmente, ¿no? Transformar el ADN de la compañía para ir hacia otro lugar, no simplemente un canal de comercialización. Así que ese fue como el principal punto que detectamos de la encuesta. Por otro lado, cuando hablamos respecto de empresas que se están transformando, claramente esta transformación está liderada por las empresas multinacionales. Empresas que muchas veces desde casa matriz tienen una bajada obligada, digamos, a transformarse y tienen un grado de inversión mayor que empresas locales. Esto lo vemos. Y después, respecto a sectores, creo que los sectores que más o que se anticiparon a esta transformación digital son claramente el sector financiero, que es el que más avanzó. Hablamos de bancos, hablamos de seguros, hablamos de financieras, seguido por el negocio del agro, que también tuvo muchas respuestas positivas. Agro en Argentina particularmente es una industria muy, muy fuerte, que se fue tecnificando, ya usa Big Data, usa satélites, usa un montón de información que le sirve para tomar un montón de decisiones. También vimos industrias como la consultoría, también bastante avanzadas. Por otro lado, vimos algunas industrias un poco más rezagadas, como por ejemplo pueden ser la industria farmacéutica, la industria de oil and gas, que las vimos claramente un escalón más abajo que el resto. Como dice Ezequiel, ese número nos llamó la atención, es un número bastante importante viendo la transformación digital a nivel global incluso, pero sí es verdad que cuando hacíamos un doble clic, vimos que dentro de las barreras que las organizaciones se encuentran para la transformación digital, la agilidad es la primera. Entonces ahí es donde nos preguntamos, como decía Ezequiel, ¿esto es una transformación digital, cultural, o están poniendo un foco en la tecnología? Que si bien la tecnología tiene que ser facilitante, no tiene que ser la razón principal de esta transformación digital. Complementando un poco lo que dice Virginia, hay dos barreras que surgen como las principales bloqueadoras a estos procesos. Por un lado, tenemos con un 35,5% la poca permeabilidad de la cultura. Y esto nosotros lo vemos bastante en los procesos también. Son compañías a veces tradicionales que están migrando a la cultura digital y obviamente que hay un choque entre los dos mundos, que a veces es colaborativo y a veces puede ser un poco más conflictivo y puede ser una barrera claramente a la transformación. Y la tercera barrera es la falta de estrategia. A veces pareciera que en algunas compañías hay iniciativas aisladas, a veces inconexas entre ellas, en lo que tiene que ver con la transformación, y falta esa visión de largo plazo y el por qué y el para qué me estoy transformando, ¿no? Realmente en quién me quiero convertir, en qué me quiero convertir. Y eso pareciera que en algunas compañías todavía está incipiente. Y cuando hablamos de esas barreras, como decía Daniel, cuando volvemos a hablar de agilidad, lo que vemos es que se están animando las organizaciones a generar células o equipos de trabajo, pero aún no lo tienen formalizados en las estructuras o ni siquiera en el mindset de las personas. Entonces, arrancan con procesos part-time, en algunos ejes verticales por área,
pero no vemos que sea un tema que esté fluyendo a nivel de la cultura de las organizaciones. Reforzando el punto anterior, solamente el 15% de las compañías encuestadas se manifiestan como compañías netamente digitales. Y algo menos del 30% establecen que sí tienen intención de convertirse en una compañía digital, pero todavía con una estrategia un poco endeble, sin un norte claro. Un poco la función de esta encuesta fue tomar el proceso transversal, no hablar solamente de tecnología, sino hablar de lo que una transformación cultural realmente es, que es cuando hablamos de las estructuras, los procesos, por supuesto la tecnología, pero también dos ejes muy importantes que son el liderazgo y el skilling o mindset en las organizaciones. Entonces, lo que vimos en términos de liderazgo es que el 70% de las organizaciones había identificado qué líderes contaban con esas competencias para la transformación digital. Sin embargo, vimos que menos de la mitad contaba con los líderes adecuados en términos de las habilidades blandas, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la co-creación, la colaboración, la innovación, ese aprendizaje continuo, ese empoderamiento. Ahora, las organizaciones deberían empezar a generar esos procesos de skilling con sus colaboradores actuales. Sin embargo, lo que vemos es que se están lanzando mucho más al mercado a buscar esos perfiles que a formarlos internamente. Como expertos en este tipo de negocio, en búsqueda de ejecutivos, nosotros ya hace 5 años que venimos trabajando en proyectos de transformación digital. Cuando hablamos de temas digitales, claramente tenemos que dividir entre 2 tipos de compañías. Tenemos por un lado compañías nativas digitales que nacieron y su ADN es digital desde el vamos, y después por otro lado tenemos compañías que son, digamos, tradicionales de cualquier rubro. Podemos hablar principalmente del rubro financiero porque es el que lidera la transformación, tradicionales que están buscando migrar hacia nuevos negocios digitales. ¿Qué es lo que vemos cuando hacemos este tipo de procesos? En general, las compañías atraviesan distintas etapas a la hora de transformarse, ¿no? Entonces, en una primera etapa, por lo general, lo que nos pide son siempre perfiles, hablamos de las empresas tradicionales que están transformando, siempre nos piden perfiles 100% nativos digitales. Y eso, nosotros obviamente presentamos este tipo de perfiles, e implica ciertos desafíos para la cultura, porque lo que hemos visto muchas veces es cuando esos perfiles nativos digitales ingresan a estas compañías tradicionales, que tienen como estrategia llegar hasta un determinado punto digital, en el camino hay que hacer toda una transformación, y es toda una transformación de ADN de la compañía, lleva su tiempo. En general los perfiles nativos digitales tienen una ansiedad mucho mayor, por otro lado tienen un grado de libertad para gestionar sus negocios mucho mayor, que en empresas tradicionales suelen no tenerlo. ¿Por qué? Porque existe un board que suele ser tradicional, o existen algunas fuerzas que operan contra esa transformación. Existe mucha gente que le cuesta realizar ese pasaje. Dicho esto, se requiere de tiempo, y ese tiempo a veces es demasiado largo para los perfiles nativos digitales. Una segunda etapa de una transformación, por ejemplo en un banco, podría ser, en lugar de buscar un perfil 100% nativo digital, de buscar un perfil híbrido. ¿A qué le llamamos perfil híbrido? Es un perfil en general que tiene algunos años más de edad que el nativo. Hablamos de perfiles en torno a los 40, 45 años, que han tenido experiencia previa en empresas tradicionales y que en algún momento de su carrera hicieron un salto a una compañía nativa digital. Entonces tienen ambas experiencias. Y lo que creo que es bueno de estos perfiles para este tipo de transformaciones es que ellos ya tienen la experiencia de trabajar tanto con una empresa tradicional y sus tiempos y sus ritmos y sus formas de ser, y experiencia trabajando en un negocio digital. Entonces creo que la transformación es un poco más suave y permite el tiempo necesario para que la compañía logre esa conversión. Así que eso es lo que vemos principalmente como expertos en el rubro de headhunting. Creo que uno de los desafíos más importantes que tienen las áreas de talento, las compañías, y un poco se ve reflejado en la encuesta, es esta necesidad enorme de buscar talento y de contar con un pool de talentos para posiciones que son clave. Sobre todo, claramente, lo que tiene que ver con transformación digital. Ahí yo creo que hay un rezago muy grande en la parte académica, donde recién ahora está habiendo un catch-up y hay escuelas de negocios especializadas en estos temas, o escuelas específicas que han surgido para cubrir esta necesidad, pero todavía con cierto rezago. Ahí yo creo que hay 2 iniciativas muy importantes. Una tiene que ver con el training, el upskilling y el reskilling interno, claramente, de las compañías, que las compañías tienen que hacer.
Y por otro lado, ser lo más creativo posible a la hora de identificar dónde estas skills y competencias están en el mercado, por más que no haya una posición específica igual a la que estoy buscando. Cuando me refiero a creatividad, me refiero, por ejemplo, a pensar en pools de talentos regionales. Hay mercados muy interesantes en Latinoamérica con mucho expertise en lo digital. Colombia es uno, Argentina claramente es uno, Uruguay tiene perfiles muy interesantes, México también. Es decir, pensar con un scope regional. Por otro lado, pensar cross industria. Hay perfiles, por ejemplo, que tienen que ver con data, perfiles muy bien formados en la industria de oil and gas, y así en otros sectores. Pensar un poco abierto, creativamente, y no esperar a que exactamente necesite la persona que hace lo mismo hoy en la empresa de enfrente. Y un poco cerrando con las ideas de los chicos, es verdad que las organizaciones se están animando de a poco y esa es la idea, ¿no? Vamos a convivir siempre con un modelo híbrido, con un mundo que va a cambiar de una forma muy acelerada y la idea es animarse, generar esa agilidad en las organizaciones que claramente va a cambiar también el mindset a futuro para esa transformación. Muchas gracias y los esperamos en las próximas charlas para seguir conversando sobre este tema.